Buenas noches, soy Edmundo Garafulic y me han encomendado a que modere este evento, este diálogo número 258. El tema, el estado de excepción. Recordemos que el día 8 de junio el presidente Paz ha promulgado la ley 1740. Quería preguntar, ¿están viendo en la pantalla o no está proyectada? No, te vemos a ti, Edmund. Pero dale así nomás, yo voy a profundizar Ya, sobre la ley. muy bien. Bueno, no importa. Entonces, durante esos días hubieron 39 días de bloqueo, 2.300 millones de dólares en pérdidas estimadas para el país y entre 8 y 13 muertos por efecto de los bloqueos. En esta oportunidad pensamos responder las siguientes preguntas. ¿En qué consiste y qué implicaciones tiene el estado de excepción? ¿Es aplicable con la nueva ley? ¿Y en qué condiciones es aplicable? ¿Cuál es su función en el sistema institucional? Y finalmente, ¿es un instrumento disuasivo o provocador de violencia? Para responder estas preguntas, tendremos tres o cuatro expositores. Por un lado, José Orías, es viceministro de Gobierno y prefecto. Mirta Quevedo es ministra y prefecta. Fernando López Julio, exministro de Defensa. Y José Antonio Gil, general en retiro. Cada uno de los expositores tendrá 10 a 15 minutos para su exposición y posteriormente daremos la oportunidad a los participantes a preguntas y propuestas de unos 3 minutos. Concluiremos con una ronda final de los expositores. Excelente, yo creo que ha habido 3 presentaciones. No llegó Mirta, ¿verdad? No, se acaba de comunicar Mirta Quevedo y como ustedes saben, ella está en condición de refugiada política en el Perú y la Cancillería peruana en eso le ha impuesto una especie de silencio político y ha considerado que su intervención en un evento como este tendría carácter político y no le ha autorizado participar. De manera que nos quedamos con las tres exposiciones de ahora, Edmundo. Bien, mira, por un lado, José ha hecho una explicación del contenido de la ley. Nuestro amigo Gil ha explicado de que es una ley trucha y que en realidad debían haber otros aspectos a tomar en cuenta. Y Fernando López plantea la importancia de tener un plan post de la crisis esta y que debería tener toda una estrategia de comunicación. Solamente resumido en algunas partes principales las exposiciones. Ahora queda la participación de los participantes, redundando, y si podríamos ver que puedan levantar la mano. Si Roberto me puedes chequear quiénes son los que están levantando las manos. Por ahora todos están tímidos, pero tal vez el Pepe pueda hacer un comentario Sí, adicional. pero veo que Oscar Guillén ha levantado la mano, entonces tal vez le demos la oportunidad, aunque sería bien que pueda tener su cámara para poder identificarlo. Aquí hay Oscar Guillén. Adelante, Oscar, con tus aportes o preguntas. Unos 3 minutos para ti. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Un tema súper apasionante. Un par de aclaraciones nada más. Tropezamos con el tema de que los derechos humanos son otorgados a la ciudadanía por los estados
Y eso es con lo que juegan hábilmente en su tema comunicacional, como decían los expositores, con los cuales concuerdo completamente en todo lo que han señalado, abusan de esa situación. Olvidan que los derechos humanos son establecidos internacionalmente como una garantía del Estado, los derechos y los derechos humanos una garantía del Estado, y es por eso que pretenden a veces abusar de esa situación, alegando derechos humanos cuando es el Estado el que está defendiendo los derechos humanos del resto de las personas. Deberíamos partir de esa parte comunicacional, de lesa humanidad. No estamos hablando de derechos humanos de las personas simplemente, sino de crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados, como decía Fernando López. Y finalmente concuerdo también con el hecho de que la única forma de sentarles la mano es a través del bolsillo, es decir, la responsabilidad civil que debe generar todos estos perjuicios a las empresas. Hay varias empresas y asociaciones, cámaras, creo que ya han iniciado los procesos para generar esa responsabilidad civil, y creo que ese va a ser el camino también para empezar a frenar este tipo de abusos, porque son abusos contra la población y por un grupo de, vamos a ser generosos, que sean 50,000, ya 100,000, contra los derechos de prácticamente 12 millones. Esa sería mi intervención y muchísimas gracias. Y felicitarlos porque es un tema no solo de candente actualidad, sino que es importante analizarlo para obtener algunos resultados. Muchas gracias. Ronald McLean, estás con tu mano así en esto. Adelante, Ronald. Gracias, buenas noches a todos. Un tema muy interesante, muy crítico, muy difícil. Pero yo tengo la experiencia de la Guerra del Lago, donde me tocó negociar por encargo del general Banzer la noche del 9 de mayo, cuando él había decidido renunciar. Nos reunimos con la COB y con los policías, maestros, médicos del Estado, y pudimos resolver y levantar la crisis. La huelga y todo esto que venía arrastrándose desde Cochabamba. Yo siempre decía que si esto hubiera sucedido en La Paz, se caía el gobierno. Pero ustedes en Cochabamba han experimentado ese trauma, que fue el primer gran ensayo que hicieron, cuya segunda y tercera repetición dio cuenta con el gobierno de Goni. Lo que yo quería señalar es que han empleado el mismo libreto, exactamente el mismo libreto, con una gran diferencia, dos grandes diferencias. Una, que no habían salido del paquete. Se han peleado contra un molino de viento, porque dicen que van a nacionalizar, dicen que van a privatizar, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado. El segundo aspecto es que pues esto es después de 20 años de saber de qué se trata lo que ellos quieren. En el 2003 eran una esperanza, eran una ilusión, y eran además los tipos que no dejaban gobernar, que la gente dijo, aquí está la guitarra, toque y cabe. Y la tercera cosa es que no hay un líder, porque este conflicto lo ha levantado a Evo Morales por encima de sus propias capacidades y cualidades, porque está muy disminuido, pero es la única figura que conocemos. Si lo sacan a Evo Morales, sí, va a tener un efecto, pero el problema no es Evo Morales, el problema es estructural, es una economía, en su mayoría el 80% de la informalidad, que está muy apoyada en las actividades ilícitas. Y la fórmula es: yo gobierno, te dejo no cumplir la ley, te protejo, no la ejerzo, mientras no seas una amenaza. Empresarios hagan lo que quieran, pero no se metan en política, ¿no es cierto? Entonces, hay que recordar la máxima del doctor Paz, que decía: lo ideal es que te quieran, lo mejor es que te respeten, pero en último caso que te teman, o las tres de ellos. Yo creo que esta medida de lo que se llamaba estado de sitio, medidas excepcionales, etcétera, deben ser más bien una política disuasiva, que se cumpla el hecho constitucional de que solamente el Estado tiene el monopolio de la fuerza y de la violencia, si quieren llamarle, y que ese sea un garrote suficientemente grande que disuada a la gente. Pero una vez roto esa medida, a veces por cosas menores no, pero en este caso les recomiendo leer el artículo que ha publicado hoy día o ayer y que ha circulado de Evan Ellis,
el experto en Latinoamérica y profesor de la Academia de Guerra de los Estados Unidos, aquí en Washington, que ya califica lo que está pasando en Bolivia como un levantamiento, como una, la palabra se me va con I, bueno, no se me viene, pero es insurgencia, Ronnie. Insurgencia, perdón. Claro, gracias, Fernando. Es una insurgencia calificada en la zona gris. Y la zona gris es la más peligrosa. Es el twilight, es el amanecer, el medio amanecer o anochecer, donde no están claras las cosas, donde un grupo privilegiado está perdiendo su poder y otro está tratando de ganárselo. Y ahí viene con mucha facilidad las guerras civiles. Yo les recomiendo este libro, que me ha enseñado muchísimo, How Civil Wars Start, escrito por esta periodista Bárbara Walters, no Bárbara Walters, la que conocíamos. Esta es una académica. Y esto está absoluto, este es el retrato de lo que está pasando en Bolivia. No estamos ante grupos sociales, grupos que rompen la ley, no, estamos ante una insurgencia armada, todavía camuflada, pero es una insurgencia armada. Entonces, claro, el ciudadano común dice que le meta nomás Rodrigo, que saque. Rodrigo no tiene ninguna certeza de que el ejército le va a responder, que la policía le va a responder, que no se le van a amotinar, que no se le van a dar la vuelta, o que simplemente van a salir como salió Calimán a invitar al presidente que se vaya. ¿Qué le quedó al presidente? Irse, incluso siendo Evo Morales. Entonces, yo creo que el tema es muy grave y el peligro que veo es que Bolivia se envalentone o nos envalentonemos. Me acuerdo que Jaime Paz un día me dijo, dile al Sonso que es fuerte y vas a verlo trabajar, ¿no? Y que nos usen de Ucrania, del narcotráfico, como frente ante el narcotráfico y el crimen organizado, y seamos una especie de campo de batalla en Bolivia. Y se nos ensangrente el país y maten candidatos y maten políticos y policías, etc. Tenemos que tener mucho cuidado porque somos el eslabón más débil de la cadena. Y cuando se tensa esa cadena, ¿quién revienta? El más débil. Y podemos incluso tener un problema de desunión boliviana. Los cruceños se vayan para allá, otros se van hacia Chile, Argentina, porque vamos a reventar. No tenemos la capacidad de Colombia, donde se han puesto como 5.000 millones de dólares para resistir semejante cosa. Entonces, esto es muy preocupante y lo ideal sería, para mí, y voy a decir una barbaridad entre nosotros, hay el que Chapare, territorio libre de Bolivia, hay que poner una base militar americana con carácter interamericano, con todo el potencial bélico que quieran poner. Hay que invitarlo al señor Trump que haga lucir otra vez a esos muchachos hábiles que le podríamos aumentar con Fernando López más y que acaben con este asunto. Muchas gracias. Gracias, Ronald. A ver, José, adelante. Que es un momento muy, muy crítico y difícil. O sea, 41 días de bloqueo no los resuelve decretando el estado de excepción. En eso coincidimos plenamente. El estado de excepción, como decía, guerra anunciada no mata moros. El estado de excepción se pronuncia, se opera y se neutraliza. 2 días para dialogar, bueno, si el tercer día no se avanza, acción inmediata. No ha sido el caso. Obviamente el conflicto va más allá de la reivindicación social. Yo creo que es parte de una estrategia de repetir receta que la venimos viendo desde el año 2000. Pero por el otro lado también tenemos contradicciones en el país que están aflorando y que va a ser complicado manejarlas. El tema étnico indígena aymara va a ser un elemento que está tomando una relevancia importante y habría que ver, por ejemplo, el mapa del voto en el Perú. Si ustedes ven el mapa del voto del Perú, todo el alrededor del lago Titicaca, Cusco, tiene una similitud. O sea, el conflicto de Bolivia no va a ser solo boliviano, va a ser un conflicto sudamericano. La verdad, la salida a este momento es muy, muy complicada. De repente debemos pensar, y lo decía en un grupo de gente hace unos días, de volver a sentarnos a la mesa y volver a distribuir las cartas y redactar una nueva constitución
en la que de repente también no nos obliga a estar tan juntos todos como quisiéramos. En 200 años no hemos logrado crear una identidad de la nación boliviana y más bien se han puesto en evidencia más nuestras contradicciones. Entonces, estamos en un momento muy difícil. El gobierno no la tiene fácil. La verdad, creo que la estrategia del cansancio pareciera ser que va a ser la más acertada, pero yo quisiera que pensemos en ir un poquito más allá y ir en la línea del resarcimiento civil como un mecanismo tal vez de neutralizar momentáneamente este tema y volverlos locos con procesos a todos estos compañeros por el bolsillo. Pero el tema de fondo va a seguir en escena y tenemos que pensarla muy bien cómo salir de esto. No va a ser fácil, el país está haciendo crisis porque los grupos que tenían privilegios también los están perdiendo. O sea, acuérdense lo que era el Fondo Indígena, era una piñata que tenía toda la dirigencia rural feliz y contenta y esto ya no existe. O sea, en algún evento anterior nuestro acá en Diálogos al Café, eh, el desafío es ahora administrar la pobreza, no administrar la riqueza, y cuando se administra la pobreza es mucho más complicado. Entonces, la situación es muy compleja. Y por el otro lado, lastimosamente desde el gobierno no estamos notando una reacción estructurada, porque también se pone en evidencia la no existencia de partidos políticos. Los partidos políticos también antes de alguna manera ayudaban a ordenar las cosas. Ahora, sin partidos, gobernando solo con los amigos, es difícil, es difícil. O sea, estamos en un momento muy difícil y la gente que, digamos, de alguna manera podemos influir, no hay que asusar de que vamos a sacar la caballería mañana, porque es fácil abrir la puerta del infierno. Después es muy complicada cerrarla. Gracias, José. Roberto. Sí, yo tengo una pregunta nada más. En realidad quisiera que me aclaren el tema del uso proporcional de la fuerza. En cierto modo ha hecho alusión a eso José Antonio Gil, y me gustaría saber si es posible o si conocen de algún caso en que se ha redactado la normativa, alguna normativa que permita definir cuándo es permisible utilizar tal o tal o tal tipo de tácticas en el restablecimiento del orden, ¿no? Porque eso queda librado a criterio de los jueces o de los fiscales, y estos no siempre son objetivos, ¿no? Entonces me preguntaba yo si es que no sería posible que en una ley de estado de excepción o en un decreto reglamentario no se pudiera plantear el tema, no necesariamente para que se utilicen esos mecanismos, sino para que la ley tenga lo que ustedes han reclamado, que es una capacidad disuasiva, ¿no? Por ejemplo, decir, si la gente está pacífica, si obedece a los mandatos generales, qué sé yo, no se la golpeará. Si empieza a desobedecer, se usarán agentes químicos. Si hay un disparo del otro lado, se puede disparar, en fin, de manera que uno pueda tener una cierta referencia general a lo que significa el uso proporcional de la fuerza, ¿no? No sé si conocen ustedes algo de eso, o eso lo dejamos siempre librado al azar del criterio de un abogado, de un fiscal, ¿no? Nada más. Gracias. Adelante, José Antonio Gil, y después vendrá el otro interesado en responder. Adelante, José Antonio. Micrófono, por favor. Eso está reglamentado. En los reglamentos militares existe la táctica, por llamarlo de una manera, de cómo se usa la fuerza. Hay gente que cree que los militares salen a disparar sin ton ni son. Eso no sucede, eso no es así. Por darles un ejemplo, el militar que sale armado con lo que le ha dado el país, ¿no ve? La República le ha dado un fusil, no le ha dado otra cosa. Y cuando salen los militares, tienen un protocolo. Para ser claros en este protocolo, cuando están avasallando un cuartel, como pasa en el Chapare, el militar primero grita,
habla y muestra sus armas, como diciéndole al otro, estoy armado, cuidado, por favor. Y Pepe Oria se debe acordar que en la Guerra del Agua yo ordené que no salgan los militares, pero en Canal ATV indiqué claro, no vayan a querer entrar al cuartel porque no los voy a dejar empleando toda la fuerza que tengo disponible. Porque era eso, mostrar mis armas. Decirle, cuidado muchachos, estoy armado, no tengo gases, no tengo balines. La segunda es disparar fogueo. Se distribuye algo y disparan fogueo de amedrentamiento. La tercera, si siguen avanzando, es disparar arriba, ya balas de verdad, o munición, o como quieran llamarlo, ¿no? Arriba. Después abajo. Y si ya mi vida está en peligro, entonces tengo que defenderme. Es lo que pasó el 2023, el 2003, cuando vienen los camiones con gasolina, ¿se acuerdan? Cuando estaban entrando los camiones en gasolina, encima de esos camiones, una vez ya les dije, venían soldados. En cada cisterna había una escuadra de soldados. Y los del Alto les empezaron a tirar bombas Molotov. Yo me imagino, yo teniente o subteniente o sargento, con mi escuadrita de soldados, me están tirando sobre una bomba, estoy sentado en una bomba y me traen, me meten la mecha y me la prenden. Y como no disparaban los soldados porque empezaron a disparar hacia arriba, dicen, habían francotiradores que mataron a gentes que estaban en los balcones. No, ha podido ser. Pero nada fue voluntario porque estaban andando los camiones. Cuando la gente se acercó a jalarle de los pies, los soldados defendieron su vida. Los soldados se defendieron, porque si no, morían todos ellos. Cuando ha habido un problema en Sacaba, les prohibieron a los militares que vayan con armas. Los mataron a todititos. Dentro de una ambulancia los mataron al subteniente, al sargento y 4 soldados. Entonces, esa es la proporcionalidad, ¿no es verdad? Que ellos también tienen derecho a la vida, tienen derecho a defender lo que les dice la Constitución. Si alguien entra a un cuartel X, está dando un golpe de Estado, ¿no? Está yendo en contra de las leyes de un país. Está tomando un cuartel. No hay toma pacífica del cuartel. A ver, imaginen cómo es esto. Entonces yo voy a ir con la policía y la Fuerza Armada a hacer una toma pacífica del centro cocalero. También puedo ir a hacer una toma pacífica y decir, a partir de ahora nadie entra a la sede de los cocaleros. ¿Puedo? No existe eso. Entonces, esa es la proporcionalidad. Y en el uso de la fuerza es como les he dicho, va poco, hay que decirles, tienen que saber qué es lo que está pasando. Gracias, José Antonio. Tal vez Fernando López tienes algún comentario a las varias aportes que han habido. Sí, en realidad mi coronel tiene toda la razón. Es decir, hay reglamentos, los reglamentos militares son muy claros en el tema, pero hay un tema aquí que hay que aterrizar en la realidad, digamos. Bueno, yo fui instructor de fuerzas especiales y por ahí tenemos otro criterio en esto de la proporcionalidad, porque ¿qué pasa? Que inteligencia te dice que en la punta de aquel cerro hay 50 terroristas que están armados con dinamita, granadas, AK-47, tienen fusil sin retroceso o bazooka, como quieran llamar. Es decir, te dicen la cantidad de armamento que tiene una buena inteligencia, ¿no? Cantidad de recursos humanos, cantidad de recursos técnicos, militares, bla, bla, bla. Entonces, para mí la proporcionalidad para mi patrulla de fuerzas especiales es, vamos a ir con el triple. El uso de la proporción proporcional de la fuerza está en función de la amenaza. Y si yo soy de las fuerzas legales, soy de las fuerzas
que cuidan la seguridad de un Estado, soy de la policía o las Fuerzas Armadas, yo no voy a mandar a mi tropa sabiendo que los otros están 5 veces más armados que nosotros. Ahí la proporcionalidad es, yo voy con 20, con 50 o con 1000 veces más, porque yo estoy defendiendo la legalidad de un Estado, en este caso un gobierno democrático. O sea, la proporcionalidad al final, de alguna u otra manera, más allá de las situaciones que menciona mi coronel, entonces, aquí hay un tema fundamental. Los militares tienen que tener un sobresaliente departamento de inteligencia, P2, A2, como quieran llamar, dependiendo de la unidad, y tienen que tener, y esa proporcionalidad la da la situación del combate. Es decir, miren, San Julián, una columna de policías, una columna de militares, todos con los policías con gases y otros elementos no letales, algunos, y los militares atrás con laque y sus escudos y su equipo de seguridad. Nada más. Nada más. Gracias, Fernando. Yerko y José Orías. Yerko primero. Gracias, buenas noches. A ver, yo me voy a referir también de manera muy puntual al tema de la proporcionalidad, pero lo voy a tratar de hacer desde la perspectiva jurídica en la que van a ser juzgados. A ver, en la teoría, el tema de la proporcionalidad evidentemente resulta ser un poco un elemento subjetivo, pero hay algo que es muy objetivo en la teoría del derecho penal que tiene que ver y muy ligado a la legítima defensa. En la legítima defensa, por ejemplo, se establece que si una persona es agredida con un arma de fuego, no va a ir con un chisguete a defenderse. Si una persona es agredida con un arma punzocortante, no va a ir con un cuchillo de cartón a defenderse. Entonces, la proporcionalidad es, en la legítima defensa, si alguien te agrede con una pistola, tú defiéndete con otra pistola. O sea, tiene que haber proporción, equiparar el uso de las armas con las que uno se está defendiendo, tomando en cuenta si la agresión es legítima o no es legítima. En este caso, el uso de las armas, la legitimidad la tiene el Estado. Entonces, aquí hay un tema que es, creo, importante destacar. Cuando se habla del uso proporcional de la fuerza, por ejemplo, el general ha hecho una descripción muy interesante de cuál es el protocolo en el uso de las armas, cómo se entra. Pero si ya llegan a un ambiente absolutamente inhóspito, donde hay agresión, fuego cruzado, no van a comenzar a disparar al cielo, después a las rodillas o más abajo, pues no van a hacerlo, tienen que entrar directamente pues a hacer uso de las armas en proporción a las que están siendo utilizadas para la agresión. Entonces, creo que la teoría penal nos da un poco más de luces de lo que significa la proporcionalidad en la defensa. Creo que con esta aclaración podríamos establecer que la proporcionalidad es igualar en el uso de las armas con las que está siendo agredido. Obviamente que el Estado ahí tiene la ventaja de tener la legitimidad, tener la legalidad del uso de las armas de fuego. Simplemente esa aclaración, por favor. Bien. José, adelante. Dos precisiones en la línea que planteaba Yerko. Si bien la ley de estados de excepción vemos que no es aplicable en este momento por la realidad operativa, pero tiene un elemento que creo que es importante, este tema de la presunción de legalidad, que le da un paraguas a las fuerzas que puedan estar actuando en una circunstancia como esta. Ahora hay muchas voces que dicen que es inconstitucional, pero hasta que no se declara su inconstitucionalidad, también presumimos su legalidad, así es que esto va a operar. Pero la otra, la real, en la calle. O sea, está bien, oyéndolo a José Antonio y a Fernando López, cuando estás con un grupo subversivo plenamente identificado, esa es la forma. Pero cuando están mezclados, tienes civiles de por medio que están llevados como
como ganado al conflicto, que no son ni subversivos, ni terroristas, ni narcotraficantes. ¿Cómo actuar? Y ahí sí se nos pone la gran dificultad. Y lo que ha pasado en San Julián, es verdad. Menos mal se logró firmar a dos tiradores, aunque después dijeron que eran palos tapados con ropa, pero bueno, está bien como chiste. Pero ¿cómo actuar? O sea, el tema es ese, o sea, se pone muy difícil cuando estás en la parte ya operativa en el terreno. Entonces, hay que, y uno de los elementos más importantes para cualquiera de estas circunstancias es lo que decía Fernando, la inteligencia. Y creo que eso no está operando como debería hacer. Ya lo vimos en unos años atrás en Yayagua, cuando los cazaron a los policías y entraron como estuvieran yendo a su casa cuando los estaban esperando de los cerros. O sea, con un poquito de inteligencia eso no pasaba. O lo pasaba en San Julián. O sea, con seguridad, con un buen despliegue de inteligencia ya se hubiera detectado a la gente armada, incluso de quiénes eran, incluso de apoyo, debería haber francotiradores en ese momento para bajar a esas dos personas, si fuera el caso. Entonces, está fallando la parte operativa. Creo que no hay un plan de operaciones efectivo y creo que la fundamental es la falta de recursos humanos, materiales, económicos, que hacen que el Estado esté en un estado de peleando en desventaja. No voy a reivindicar los gastos reservados, pero eran para eso, o sea, tenías una fuente de recursos que te permitían operar ese tipo de cosas. En cambio, ahora no puedes irse a la partida 1201, pago informante, no funciona. Entonces, ahí hay unas debilidades institucionales que también hacen que no tengamos la capacidad de reacción como debe ser. O sea, no está bien armada la estructura institucional después de estos 20 años, nos han deshecho todo. Gracias. Óscar Guillén, si podrías poner tu cámara para poder identificarte. Adelante, Óscar. Gracias nuevamente. Sí, con referencia a lo que decía Pepe, si bien existe ese artículo de la presunción de legalidad, inmediatamente el siguiente artículo o el siguiente párrafo lo limita, porque establece cuándo no se va a apoyar legalmente a la policía o al ejército. Ahora, ¿quién interpreta si se han violado derechos humanos o no? Volvemos al tema subjetivo, ¿no? Entonces, deberíamos tener una norma, quizás acudiendo a lo que dice el general Fernando López, que sea un poco más dura. Probablemente sea difícil en este momento, años, como decía Pepe, que no podemos convivir de manera fraterna. Y a eso se suma, y Pepe también lo ha debido vivir en su momento, y los que han estado en situación de gobierno, de que para pacificar el país se han generado amnistías, es decir, no han habido responsabilidades para ninguno de los participantes. Es por eso que coincido con Pepe y también con los demás participantes en el sentido de que esa responsabilidad, afectándoles el bolsillo, va a generar un freno natural para que vuelvan a incurrir en este tipo de acciones que son ilícitos y delitos de lesa humanidad. Esa es mi participación última. Gracias. Gracias, Óscar. Roberto Laserna. Me permito otra vez participar porque he recibido un par de mensajes que quiero compartirlos con ustedes que me parecen relevantes, ¿no? Uno de ellos es el que recuerda que en cierto modo la institucionalidad disuasiva o la institucionalidad de gestión del orden en el país comenzó a ser erosionada, lo ha mencionado Ronnie McLean, lo ha mencionado también el general Hill, comenzó a ser erosionada en el año 2000, pero mucho más en el año 2003, y sobre todo cuando no se pudo responder a la campaña que denunciaba órdenes del alto mando para disparar, que se enjuició al alto mando de ese momento por cortes civiles, que se dio amnistía a una de las partes
en el conflicto y se juzgó y castigó severamente a la otra parte, ¿no? Porque ha habido varios comandantes y responsables del manejo del conflicto en ese momento que incluso han muerto sin haber sido liberados de culpa, como el caso del general Rocabado, ¿no? Entonces, creo que esas señales fueron muy fuertes para afectar la moral de los comandantes, oficiales y de las fuerzas del orden en general. Segundo lugar, si bien existe el reglamento que ha mencionado José Antonio, me pregunto si ese reglamento tiene carácter legal, digamos, está homologado en leyes que le dan capacidad de defenderse a quien ha hecho uso de ese reglamento. Yo no tengo idea de eso y esa es una pregunta. Y la tercera es si era lícito juzgar a los militares que participaron bajo órdenes de su alto mando, etcétera, bajo cortes civiles y no debieron haber sido procesados bajo una corte militar que conozca del derecho militar propiamente. Tengo entendido que en la Constitución del 2009 todo eso ha sido eliminado y deliberadamente, al parecer, hemos terminado con un Estado que es mucho más débil para defenderse, es mucho más débil para defender a la sociedad, a los individuos, y está pues muy sometido a la presión de las multitudes, como le gustaba llamar al ex vicepresidente. Me pregunto si eso no nos va a condenar a transitar por un camino más penoso todavía antes de poder corregir los daños que se han cometido a la institucionalidad democrática del país, a la institucionalidad política y podamos enmendar las cosas con una nueva constitución, como ha sugerido Pepe, porque, claro, los bloqueadores y sitiadores en este momento no respetan en absoluto la constitución, incluso piden renuncia al presidente, convocatoria a elecciones, etcétera, pero al mismo tiempo proclaman su defensa absoluta de la Constitución y todas los logros del proceso de cambio, como dice Evo Morales. Entonces, creo que la situación se hace más penosa, más difícil, si es que las respuestas a esta consulta son como me sospecho negativas. Gracias, Roberto. Juan Cristóbal Soruco y después Jorge Rada. Adelante, Juan Cristóbal. Gracias, Edmundo. Mire, para mí es un tema muy, muy grave porque de hecho, y disculpen tal vez el tono algo romantiquero, es tan grave que hablamos ya no de gente que está levantada, estamos hablando se ha dicho, enemigos, terroristas, y demás, cuando se trata de gente como tú y yo, que están subvirtiendo el orden constitucional. Yo creo que ese es el temor cuando entran las fuerzas de seguridad legítimas a la contienda. Yo creo que el equilibrio de fuerza, el general Gil ha establecido, me parece, el más cercano a lo que puede ser y va a que no te desmandes en el uso de la fuerza cuando empiece la actuación. ¿Ah? Pegar a la gente sin necesidad, una vez que has ganado y controlado, desbordar una especie de botín y destrozar. Yo creo que más va hacia allá, que ha habido casos. Como muchas otras cosas, mientras los escuchaba, leía la declaratoria de estado de sitio en la Constitución del 94, 97, y es mucho más explícito. Es una Constitución que no es tan reglamentaria, tiene clarito lo que tienes que hacer en el estado de sitio, que si yo creo, y no soy abogado, se puede homologar al estado de excepción, y no conozco la nueva ley, no he tenido acceso. Pero está claro que lo que puedes hacer es mandar a las ubérrimas tierras del oriente para desarticular las cosas, pero no te necesita así confrontación. Y eso yo creo que apala un poco lo que decían también los participantes profesionales militares, que el estado de excepción o el estado de sitio es fundamentalmente una medida preventiva. ¿Ah?
Yo no recuerdo, pero puedo estar muy equivocado desde que inicio el ejercicio del periodismo y no nos maltraten, pues nuestro deber es velar por todos. Que haya habido un muerto en estado de sitio. Ha habido represión, sí, se ha mandado al exilio, se ha mandado al que es residenciamiento, etcétera, pero no ha habido muerto en estado de sitio, ¿ah? Declarado estado de sitio. Y ahí he entendido lo que ustedes decían de la medida preventiva, que ahorita un estado de sitio o una ley de estado de excepción puede abrir un elemento a la confrontación y dadas las condiciones puede peligrar para lo que decía Ronnie, que espero que haya sido una broma en la emoción. Imagínate pedir a Trump que entre, Dios me libre. En 24 días ha ganado 24 guerras en Irán con ese aparato. No sé qué seriedad tiene una fuerza de ese tipo, que gane una y nos haga asustar. Entonces, porque además no es recuperar la soberanía para el país, es recuperar la soberanía para quienes han intervenido ahí. Yo creo que el elemento central, y no sé si es mi afán de tratar de encontrarme explicaciones a estos 40 duros días, pero no sé si, además, si de suerte o por carambola está logrando cansar a la gente. Ahorita hay noticias, Brújula Digital, muy interesante, que ya varias CODES han dicho que no estaban de acuerdo y no fueron consultadas con el pedido de renuncia del presidente, etcétera. Si logra desarticular esto, y hay capacidad de aprendizaje, que no es muy común en nuestros dirigentes políticos, de ningún tipo, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, puede ponernos en otro camino, que sería mi esperanza. El, la posibilidad de encontrar pacíficamente caminos. Desde ya el tema de la Constitución, ya su necesidad de cambio va por los propios que escribieron la Constitución, la última Constitución. Si no la respeten, son los primeros en violar. Creo que en todo caso esto nos enseña a tomar muy en serio lo que nos dicen los profesionales, que el estado de excepción no es un cobrar cuentas finalmente con alguna gente que nos cae mal, sino es preventivo para decirles no frieguen. Lo de la figura que el general Gil decía del cuartel, no se animen porque aquí tengo bala, muchachos. ¿Ah? Fue decidor. Si sale un batallón de 10 soldaditos contra unos 500 de afuera, obviamente van a perder los soldaditos, por más que disparen, ¿no? Entonces creo que nos falta experiencia estatal, porque son muy jóvenes, y además experiencia y reconocimiento estatal sobre el uso de estas medidas. Pero les repito, estamos en tal grado de polarización que incluso nuestro lenguaje es, a mi gusto, peligroso cuando hablamos de esa manera. ¿Ah? Son tan bolivianos como nosotros, que están infringiendo la ley. Cuando yo las calificamos de todo tipo, son pues sujetos que tienen que ser sometidos a justicia. Y ahí el Estado usa sus aparatos de represión legítimos, la policía y las Fuerzas Armadas, para que con uso racional de la fuerza se vuelva a imponer orden. Creo que por ahí va y eso lo que destaco de los profesionales y del PEP que ha vivido fue una experiencia bastante dura, pues, fue el último estado de sitio, finalmente que él fue prefecto. Yo recuerdo, Ronnie, tú lo declaraste en Palacio de Gobierno y desaparecieron los ministros entre el 7 y el 20 de abril del 2002, ¿no? Fue muy grave, porque fracasar en un estado de sitio refortalece más bien a los que están infringiendo la ley. Entonces, es una medida muy seria, no es de ser puro machote. Creo que lo que nos han dicho los generales, los militares, perdón, hay que tomar muy en cuenta, aprender y ver que hay que perfeccionar esta medida más. Disculpen todos los planos mezclados, pero tengo terror a la guerra. Siempre sabemos cómo empieza, pero en ningún lado se sabe cómo va a terminar una confrontación violenta. Gracias. Gracias, Juan Cristóbal. Jorge Rada, por favor. Gracias, Edmundo. Bueno, gracias a los expositores han tenido el tiempo y la voluntad de hacernos entender parte del problema. Yo me voy a referir a un libro que se llama Nexus, escrito por Yuval Noah Harari.
en este libro se habla de cómo la información ha jugado un rol importante desde la edad de piedra y ahora con la inteligencia artificial. Yo creo que uno de los problemas que estamos atravesando es que seguimos pensando como hace 50 o 100 años en enfrentar situaciones que pueden cambiar totalmente en estos tiempos y en la era moderna. La información es poder y la ignorancia es fuerza. Entonces, si analizamos estos dos conceptos de que estos movimientos populistas están aprovechándose de de la ignorancia, es porque están manejando la información. Y nosotros no estamos alcanzando el poder suficiente porque no estamos administrando la información, menos aún utilizando los conceptos de inteligencia artificial que hoy están a nuestra disposición. El gobierno seguramente no ha pensado en utilizar estos instrumentos de inteligencia artificial para contrarrestar la información que están recibiendo los ignorantes. Actualmente todo ciudadano, casi el 100% de la población, tiene un teléfono. Y a través de ese teléfono reciben la información que les llega a través de canales, en algunos casos muy bien dirigidos y muy bien preparados. Pero el gobierno no está utilizando, porque Pepe hablaba de la inteligencia en términos generales, pero yo estoy hablando de la inteligencia artificial como instrumento para dirigir, ordenar y, si vale el término, manipular la información que tiene que contrarrestar a la información manipulada que se reciben actualmente. Entonces yo creo que hay que romper la forma de pensar histórica y tradicional y proyectarse hacia el futuro utilizando otros instrumentos como la inteligencia artificial para enfrentar a esta nueva realidad y esas dificultades que se presentan en esta confrontación donde las fuerzas y los poderes parecen ser disímiles. Gracias. Gracias, Jorge. Usuario de Zoom, si podría poner su micrófono y adelante. Si puedes decir tu nombre. Buenas noches, la verdad que se me cortó 2 veces la conexión. Mi nombre es Carlos Ayo, ya agradecido por escucharlos en todo el contexto. Voy a ser un tanto más duro en lo que está pasando, en lo que está sucediendo. Primero, esto se arrastra no solamente desde el gobierno de Evo Morales, esto viene mucho más atrás, esto es desde que se han empezado a hacer el negocio de la cocaína y todos estos elementos. Como experiencia, he trabajado bastante en el ámbito rural, en campos petroleros, en la parte de los Yungas, me ha tocado estar en Carrasco, en varios campos petroleros de toda Bolivia. Y he visto la evolución de lo que es el contexto social. Hoy tenemos la distorsión de la sociedad por el dinero fácil. Esto ha sido tremendamente bien aprovechado por lo que es el contexto del narcoterrorismo. Recordemos que hace un tiempo atrás hubo una balacera contra un camión blindado que iba hacia el Brasil y no eran con armas, qué sé yo, calibre 22, no eran armas de grueso calibre. ¿A qué quiero llegar con esto? Si bien estamos analizando un equilibrio de fuerzas, entramos pues en el desconocimiento de lo que es la otra parte. Nos estamos enfrentando con un universo de gente, ¿ya?, que tiene el control de armamento pesado y de muchas estrategias, muchas tácticas y de mucha astucia en el contexto del terrorismo. El PCC no es un equipo de barrio, es un equipo pesado.
Aquí no solamente está el PSC, ha publicado en una pancarta, Evo, o es la DEA o es el PSC si no cumples. Entonces, no estamos ante una protesta social, no estamos ante un grupo de sindicatos. Los sindicatos han dejado de existir, nacieron el 52 con el 69 con la COP, 68 con la COP, y hoy la COP ya no es COP. La COP ha mutado a ser los serviles de los terroristas, de los narcotraficantes. No escondamos que somos un país de narcotraficantes, estamos inundados de narcotraficantes. Y esto se ve tranquilamente en la capacidad que existen de empresas de bienes raíces y cómo se mueve todo el lavado de plata. Voy a referirme a otros 2 puntos más, que es el tema que ha sido bandera de esta gente, que es la gasolina basura. Señores, la gasolina basura ha empezado a ser manejado este concepto desde que Evo Morales y su gobierno han destrozado todo nuestro sistema de hidrocarburos. Existían poliductos por donde podíamos transportar los combustibles, podíamos llevar los combustibles y se ha deshecho todo eso para hacer crecer el número de cisternas que han utilizado el combustible como un commodity para pagar en las fronteras peruanas, chilenas, en todas las fronteras, pagar la droga, ¿ya? Y poder recoger con el mismo camión que han llevado el combustible, recoger la droga que están viniendo de Colombia, de todas partes por el canal peruano. Voy a referirme a otro anuncio que ha salido de un cisterna que han encontrado en la frontera con la Argentina que estaba cargado de droga hace pocos días. Señores, recién estamos viendo esa realidad. ¿Hasta dónde vamos a tener que esperar para darnos cuenta que se ha desmantelado toda nuestra capacidad de producción de hidrocarburos, que ha sido la fuente de ingresos de muchos millones, de miles de millones de dólares, que han sido utilizados dándole dádivas al pueblo, como canchas, como coliseos, todas las cosas que pedía toda la gente, pero la realidad es otra. Ha campeado más de 20 años el narcotráfico y el narcoterrorismo. ¿Por qué estaba Marcet viviendo en Santa Cruz? Porque era fácil para él vivir en Santa Cruz. Tenemos que tener clara la cosa que en el concepto de equilibrar las fuerzas, tenemos una desventaja tremenda. Han desmantelado todo el ejército porque han metido plata a las cabezas. La policía misma, hoy en Trinidad han encontrado policías que están sirviendo para esconder información y que se campeen las avionetas como quieren. Pueden salir 10, 15, 20 avionetas al día. Y eso no quiere decir que estamos luchando contra un grupo sindical que protesta por una reivindicación, que la gasolina es muy cara. No, señores, seamos sinceros. El equilibrio de fuerzas, estamos en desventaja abismal. Y comparto el criterio de Ronnie McLean, que aquí solo hay una forma de ir para adelante. Que venga el escudo de las Américas y se posesione en el Chapare. Gracias. Muchas gracias. Y estamos llegando al final. Fernando López se ha retirado y agradece de su participación y felicita a los que han estado presentes con sus aportes. Entonces, con esto yo creo que hemos dado una vuelta importante. Hay muchos aportes y esto será recuperado en la forma de video y de un resumen de todas estas participaciones. También recuerdo que el próximo viernes estaremos presentes nuevamente con otro tema que seguramente va a ser de actualidad. Por favor, si me permites, 2 minutos. Adelante, Prometo. claro. Ya. Uno para Roberto. Todas las leyes, todos los reglamentos militares son leyes de la República. Están firmados por los ministros
y ha pasado todo, son leyes de la República. La proporcionalidad también está dada por lo que dijo alguno de los panelistas. Si tengo 100 soldados contra 10,000 personas, entonces puedo usar la fuerza por la proporcionalidad entre el armamento y aquello. Y algo que quiero dejar claro. El narcotráfico es el narcotráfico y está gobernando Bolivia. Pueden decirme lo que quieran. El narcotráfico es económicamente fuerte y está manejando, sin que lo sepan los campesinos que han venido, los obreros o lo que sea, ellos son los que reciben la plata del narcotráfico. Nadie más está en condiciones de alimentar a 5,000, 10,000, 50,000 personas. Nadie más que el narcotráfico. Entonces debemos atacar el narcotráfico. Debemos cortar las comunicaciones, pues, al Chapar y a Evo Morales, por favor. Tenemos que hacer pasear helicópteros por encima de Evo Morales todos los días. Hay que aterrorizarlo. Empleemos, pues, tácticas que nos lleven al triunfo. No podemos seguir como estamos. No, no, qué miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Peor, vamos a estar peor. Un narcoestado. Una vergüenza. Porque Rodrigo Paz, y con esto termino, no tiene fuerza. Ni la va a tener, no nos vamos a engañar, puede bandeársela por lo que sea ahora, pero no tiene fuerza y le pueden volver a hacer el rato que quieran. Entonces hay que buscar nomás un bloque de unidad democrática. Si eso no existe, estamos en peligro y los políticos sabrán cómo van a manejar para solucionar ese problema, porque todos contra Rodrigo o todos a favor de Rodrigo, pero están en contra de Rodrigo, pero son demócratas. No quieren que se vaya Rodrigo, pero es un imbécil Rodrigo. A ver, nos pondremos de acuerdo, ¿verdad? Gracias, José todo Antonio. Esto es, por eso, bueno, eso entonces hay que atacar el narcotráfico de frente. Perfecto. Y ponerle nombre y apellido, se llama Evo Morales. Gracias. Muchas gracias. Creo que con esto hemos participado entre todos. Pepe Arias, creo que querías Te hablar, has ¿no? quedado sin micrófono, Edmundo. Así es que yo les voy a, en nombre de Marcos Escudero, agradecer a todos su presencia. El día de hoy ha sido un tema, es sensible, tiene muchas aristas. La ventaja es que no estamos jugando el partido, estamos en la tribuna. Entonces, cuando uno está en la tribuna puede decir muchas cosas. Otra cosa es cuando uno está jugando el partido y teniendo la información adecuada. Así es que la tiene difícil el gobierno. Dios quiera escuche los consejos que llegan por todo lado y tome la mejor decisión. Pero los días que vienen no van a ser fáciles. Podemos pasar este bache, pero con seguridad vamos a volver a estar en esta situación, porque el adversario que tenemos al frente, porque para que no se enoje el Juancho de hablar de enemigos, el adversario que tenemos al frente es lo más oscuro que hay, y definitivamente es el narcotráfico. O sea, hay que armar una estrategia diferente. Hay que sortear este momento porque está mezclado con los movimientos sociales, con las reivindicaciones sociales, entre comillas, pero el adversario principal es el narcotráfico. Y estamos viendo ayer una tonelada de madera en Santa Cruz con amparo de la propia policía para que suba al avión, las avionetas en Trinidad que hacías referencia hace un momento. Bueno, lo de Arica todavía me trae a mí muchas dudas por la dimensión, pero ese es el adversario y hay que definir una estrategia como país para derrotar ese adversario. Caso contrario, el tema del país se hace totalmente inviable. Es que muchas gracias a todos y Dios quiera podernos ver el próximo viernes con otro tema de coyuntura. Un abrazo. Gracias. Gracias, José, y hasta el próximo viernes. Gracias. Gracias.